nuestro tema, la lección número 8 en la serie de la doctrina bíblica de la santificación. Es la excesiva pecaminosidad del pecado. La excesiva pecaminosidad del pecado. El título pareciera una redundancia o una exageración para algunos, pero la verdad es que frente al pecado no hay redundancia, no hay exageración, y espero hoy con el poder del Espíritu Santo que nos ayude a entender lo delicado, lo horrendo, lo malo que es el pecado en la vida del ser humano y el peligro que aún el creyente corre si no le presta atención a este tema del pecado en el proceso de la santificación. Entrando en materia, entonces vamos a recordar rápidamente unos puntos que hemos visto en las 7 lecciones anteriores. Y lo primero de ello es entender el propósito de la santificación. El propósito de la santificación es que el creyente recupere la imagen de Dios. Y recordemos que la santificación es un regalo, es un don que Dios da al que Él llama, al que Él justifica, al que Él santifica, lo llevará al proceso de la santificación con el único y gran propósito de que recupere la imagen que se perdió en el jardín del Edén con el pecado original a través de nuestro representante Adán. Allí la caída, como nos lo enseñó el pastor Sergio en la primera clase, el hombre a través de la caída pierde la imagen de Dios. La imagen de Dios es quebrantada, la imagen de Dios es tergiversada en la creación, especialmente en el hombre que porta la imagen de Dios. Entonces, ese propósito se va a llevar a cabo a través de 3 etapas. La santificación inicial, y como nos han enseñado nuestros pastores, este proceso, este paso es único y exclusivo de Dios. Es en el momento en que Dios llama al pecador, Dios lo regenera, allí Dios lo justifica y allí hay una santificación inicial. Luego viene la santificación progresiva, que es el segundo punto o la segunda etapa, y es en el que estamos en este momento desarrollando nuestras clases y nuestras enseñanzas. En la santificación progresiva, Dios es el agente principal. Sin Dios no obra, el hombre no puede santificarse progresivamente, pero el hombre coopera para ese proceso. Dios es el agente principal, pero el hombre coopera en ese proceso. Y esto es lo que vamos a estar viendo, de qué forma el hombre coopera en el proceso de la santificación progresiva. Y la tercera etapa es la santificación final, o lo que se conoce como glorificación. Y esta etapa también le pertenece única y exclusivamente a Dios. Y se llevará a cabo cuando el creyente parta de este mundo o cuando el Señor Jesucristo regrese. Eso se verá mucho más adelante. Por el momento, enfoquémonos en la santificación progresiva, y allí es importante que entendamos y creamos que el creyente es directamente responsable. Aunque Dios es el agente principal, el que obra primordialmente en el proceso de la santificación progresiva a través del poder de su Espíritu Santo, el creyente no es eximido de la responsabilidad para cooperar en este proceso. Romanos 6:22 nos da claridad, incluso este versículo contiene los 3 pasos o los 3 puntos del progreso o del proceso de la santificación. Dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, esa es santificación inicial, tenéis por vuestro fruto la santificación, santificación progresiva, y como fin la vida eterna, santificación final o glorificación. Claramente está allí entonces que el que ha sido santificado inicialmente por Dios tiene que llevar un fruto en su vida de santificación. Eso es lo que se le conoce como la santificación progresiva.
Es importante este punto, mi hermano, es primordial. Dentro de la santificación progresiva, saber y tener una visión correcta del pecado. Es primordial tener una visión correcta del pecado. Si no tenemos una visión correcta en relación al pecado, la santificación progresiva no va a progresar, valga la redundancia, de la manera en que se debe progresar. Si hay una visión equivocada del pecado, si hay un concepto equivocado, un entendimiento incorrecto del pecado, la santificación progresiva en el creyente no va a avanzar de la manera que debía. Y como siempre se ha dicho en nuestra iglesia, todo esto se trata es de un caminar acorde con la salvación. Si hemos sido salvos por gracia, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, nosotros ya estamos capacitados para buscar cada día ser más y más como nuestro Salvador. Y es a eso a lo que se refiere la santificación progresiva. Es necesario entonces tener una visión correcta en relación al pecado. Un punto muy importante, una palabra muy importante en la Biblia y dentro de la vida del creyente. Vamos a tener como base entonces para nuestra enseñanza Romanos 7, los versículos 9 y 13 respectivamente. Romanos 7, versículos 9 y 13. Eh, en esta enseñanza voy a tener varias diapositivas. Yo sé que no es la norma ni la regla de usar muchas diapositivas, pero la intención es que quede grabado, no solamente con lo que estamos exponiendo, con las palabras que estamos diciendo, sino que también visualmente tengamos los conceptos que son muchos y son muy importantes, los conceptos acerca de la excesiva pecaminosidad del pecado. Repito, hermanos, es un tema muy importante y por eso en las imágenes voy a estar colocando las ideas principales para que tengamos una mayor recepción del mensaje. Romanos 7, en el versículo 9, nos dice, y yo, dice Pablo, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El versículo 13 dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. De allí el título de nuestra enseñanza, para que el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Esta enseñanza, mis hermanos, es tomada de una serie de, de otras enseñanzas acerca de la santificación, pero inicialmente de donde se han tomado varias, digamos, versiones de esta enseñanza, es de un puritano de 1600, él nació en 1600, de nombre William Bridges. Este puritano, y como la mayoría de los puritanos, vivían apasionadamente por la santidad, buscando la santidad. Recordemos que la Biblia nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y ellos se tomaron muy en serio ese versículo. Anhelaban ver a Dios y por eso anhelaban la santidad. Esta enseñanza entonces está basada en un sermón que él dio aproximadamente en 1645 y de allí el título, la excesiva pecaminosidad del pecado, en base a estos dos textos bíblicos del apóstol Pablo. Lo vamos a desarrollar, el tema se va a desarrollar en dos puntos principalmente. El primero, una descripción incorrecta del pecado y el segundo, una descripción correcta del pecado. Dos puntos básicos. En el segundo punto es donde vamos a tener mayor profundidad, donde vamos a invertir mayor tiempo y al final tendremos unas conclusiones y aplicaciones dando respuesta a esta pregunta: ¿cómo desarrollar una sensibilidad adecuada frente al pecado? Iniciemos pues el desarrollo de nuestra clase.
una descripción incorrecta del pecado. Romanos 7:9, Pablo dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pablo, ya hemos conocido un poco o mucho, dependiendo de lo que nos hemos expuesto a las enseñanzas, tanto de Gálatas como primera y segunda a los Corintios, hemos conocido del apóstol Pablo. Y él en Gálatas 1:13 describe claramente quién era él. Él se describe como un hombre celoso, conocedor de la ley, conocedor de la ley. Ese punto es importante. Pablo no desconocía la ley, él la conocía muy bien, pero la ley en el conocimiento que Pablo tenía antes de ser un verdadero creyente, antes de que el Señor Jesucristo lo llamara, ese conocimiento que él tenía, aunque lo tenía muerto en sus delitos y pecados, para él, su pensamiento acerca de la ley era que la estaba cumpliendo a la perfección y que por eso vivía según los términos del mundo y según los términos de los impíos. Vivían en un confort y más Pablo, por su conocimiento de la ley, lo llevaba a estar tranquilo y a no tener ningún reproche de su propia vida, de su propia pecaminosidad, porque era simplemente un religioso, era un legalista que se esforzaba por cumplir las demandas de la ley, pero sin la gracia, en sus fuerzas humanas y con el conocimiento humano. Eso es lo que era Pablo. Eso es lo que Pablo, el concepto, por eso el concepto que Pablo tenía del pecado en relación a la ley sin la gracia, sin la aplicación poderosa del Espíritu Santo en su vida, y de esto se hablará mucho más, de una manera más profunda, el día de mañana cuando se exponga capítulo 3 de la carta a los Gálatas. Nuestros pastores enseñarán más profundamente acerca del propósito de la ley. Pablo, sin el poder operante del Espíritu Santo en su vida, consideraba que la ley no tenía nada que ver con su pecado. Y por eso él dice, vivía en un tiempo, de una manera tranquila, de una manera cómoda, simplemente haciendo lo que la ley dice que hay que hacer, según Pablo en su momento, sin ser regenerado, estaba cumpliendo con esas demandas y por lo tanto ante los ojos de Dios, él era una persona que merecía ir al infierno, al cielo, perdón, si se lo hubieran preguntado. Era tal la paz que él sentía por un conocimiento errado de la ley que para él simplemente ya tenía ganado el cielo. Ese pensamiento de Pablo es un pensamiento muy parecido y por eso el texto base que tenemos, estamos tomando a un ejemplo de un hombre que, que vivió en las dos etapas, sin Cristo, pero conocedor de la ley, y con Cristo, conocedor de la ley, de una manera correcta y de una manera incorrecta. Ese es el ejemplo que tenemos y creo que no podría haber mayor ejemplo en la historia de la vida, de la historia de la humanidad, que el mismo Pablo, el mismo que se hace llamar, que aventajaba a muchos de sus consiervos, los aventajaba en el conocimiento y en la aplicación de la ley. Recordemos que fue perseguidor vehemente del cristianismo, de los primeros cristianos. Sus comportamientos eran comportamientos de asesino y según él, sus asesinatos, sus cartas de certificación, su aval porque los creyentes y los cristianos murieran, para él estaba cumpliendo la ley. Ese es Pablo y ese es el que nos dice que conocía la ley y vivía de una manera tranquila porque la ley sin la aplicación del Espíritu no acosa el pecado. Ese mismo pensamiento tienen muchas personas hoy día y a través de toda la historia. Le llaman al pecado de manera incorrecta y de allí la importancia de las versiones de la palabra de Dios
con versiones y contradicciones adecuadas, que se le diga al pecado como se le debe decir, porque en la actualidad al pecado se le puede decir que son errores, y aunque son errores, esa no es la esencia de la descripción del pecado. Se le dice que son faltas, y aunque son faltas, ese tampoco es la descripción correcta del pecado. Aún cuando se le llama por su nombre como pecado, se atreven incluso a hacer unas diferencias entre pecados, pecados veniales, pecados mortales. Y realmente eso no es lo que la palabra de Dios nos dice. Aún a las mentiras se les dice mentiras piadosas o mentiras blancas, donde la palabra de Dios nos dice de que la mentira proviene del padre de la mentira, que es Satanás. Aquí no hay mentiras que sean piadosas o que ayuden al proceso de la santificación. Es un error garrafal llamarlo de esa manera. Todo esto es en contraste de la manera como Dios, el mismo Señor Jesucristo, interpreta correctamente la ley. Lo podemos ver claramente en el Sermón del Monte, especialmente en Mateo 5, 17 al 48, donde el Señor Jesucristo se enfoca a darle la interpretación correcta a Éxodo 20. El Señor Jesucristo toma mucho tiempo y toma argumentos muy poderosos para dar la explicación, la descripción correcta de la ley. Cómo es que los mandamientos se deben entender y se deben aplicar en el creyente. No vamos a leer todos estos versículos, pero están en sus Biblias. Los invito a que estudien y repasen esa parte de el Sermón del Monte, la correcta explicación de los mandamientos por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y es en ese punto cuando Pablo, el apóstol Pablo, cuando es llamado, cuando es regenerado, cuando en él se aplica la santificación inicial, es ese entendimiento correcto que el Señor Jesucristo da de la ley. Ese entendimiento llega a la mente y al corazón del apóstol Pablo, y es lo que produce en él lo que el versículo 13, en lo que el versículo 13 él declara. Luego lo que es bueno, él se está refiriendo a la ley no es mala, la ley es buena, dice en una pregunta retórica, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, y la expresión típica de Pablo, en en ninguna manera está rechazando totalmente una afirmación positiva al decir de que la ley es mala. Él está diciendo en ninguna manera, sino que cumple la ley. ¿Qué hizo la ley? Hizo evidente el pecado que había en Pablo. Al aplicar la ley de manera correcta, a través del poder del Espíritu Santo, en el apóstol Pablo, él ve entonces el pecado. Por eso continúa diciendo, sino que el pecado, para mostrarse pecado, miren allí, le está comenzando a dar una correcta descripción al pecado. Pablo tenía una incorrecta descripción del pecado. Lo podía llamar pecado, pero él no había entendido que era pecado. Pero a través de la ley, aplicada con el Espíritu Santo de manera correcta, él entiende, el pecado se muestra como pecado. Y por eso Pablo ahí dice, continúa diciendo, ahí ya produce una muerte, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. La ley lo condena, la ley condenó a Pablo. Pablo se creía bueno, aún cumpliendo supuestamente él la ley, pero la ley lo lleva y lo desarma y le dice, tú no puedes cumplir la ley, tú no has cumplido la ley, por lo tanto, eres reo de condenación. Por eso estás muerto en tus delitos y pecados. Por eso lo que dice Pablo, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Ya el concepto de Pablo acerca del pecado, de lo que él era,
en realidad lo lleva a verlo no de una manera minimizada, sino de una manera hiperbólica. Y esa es la palabra original que utiliza el texto, sobremanera, hiperbólica, algo muy grande. No existe la palabra demasiado para el pecado, es muy grande, excesivamente pecaminoso, es lo que Pablo quiere decir allí al final del versículo 13. Esa es la introducción entonces, cuando Pablo entiende a través de la ley lo que él era, comienza entonces a ver y a entender lo que es el pecado. Y ese es nuestro segundo punto donde pasaremos más tiempo, una descripción correcta del pecado. No basta solo con dar una definición de pecado. Si buscamos la definición de pecado, podemos encontrar que pecado es todo lo contrario a Dios, todo lo contrario a lo que Dios ha mandado, desobedecer las ordenanzas de Dios. Eso lo podríamos definir de pecado. Pero para entenderlo, muchas veces con la definición no es suficiente. Es necesario tener una descripción. Así como el impío describe al pecado de manera incorrecta, el único medio, la única fuente en la que podemos encontrar una descripción correcta del pecado es Dios mismo. Solo Dios puede describir el pecado como realmente es, porque el hombre en su naturaleza y en su conciencia pecaminosa no lo puede describir. Para el hombre, para el hombre natural, las cosas malas son buenas y muchas veces las cosas buenas son malas. El hombre no está capacitado para dar una descripción correcta acerca del pecado, porque el hombre, aún el creyente, con el remanente de pecado en su corazón, va a dar una descripción incorrecta. El único perfecto, el único justo que puede describir el pecado de manera correcta es Dios, porque en Él no hay pecado. Él no es el creador del pecado, pero Él sí frena el pecado, conoció el pecado sobre sus hombros, las influencias del pecado cayeron sobre sus hombros en la cruz con nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él es el único que lo puede describir. Es la Biblia, la palabra de Dios, la que nos da una descripción correcta acerca del pecado. Y lo primero que vemos que nos muestra la Biblia, vamos a ver varias descripciones de cómo la Biblia llama al pecado, cómo describe al pecado. Y la palabra de Dios dice que el pecado es suciedad e inmundicia. Isaías 64:6 dice, si bien ¿sí? Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Hay una descripción de que el pecado es algo sucio. No hay nada más desagradable para el hombre que la suciedad. Las personas que se acostumbran a la suciedad son personas que ya han cauterizado incluso sus sentidos, su olfato, su vista, su gusto, su oído, han sido cauterizados de tal manera que la suciedad ya no les hace mella. Pero una persona con sus sentidos activos, bien entrenados, repudia la suciedad. Y Isaías utiliza una palabra muy fuerte, pero que cuando vamos a seguir estudiando y avanzando, vemos que la palabra inmundicia para el pecado también se queda corta. La palabra inmundicia en el texto significa trapos de inmundicia. Ese trapo de inmundicia significa o está relacionado con estos trapos que utilizaban las mujeres para protegerse de los periodos o de su ciclo menstrual. Entonces eran trapos menstruosos y también esta palabra inmundicia se utiliza para otro tipo de trapos que se utilizaban para vendar las heridas de las personas. Y para la época en que se escribe el texto, estamos hablando de que es una época donde no existía la medicina ni los avances de ahora. Y las heridas
supuraban, las heridas se infectaban, y estos trapos cuando se retiraban estaban llenos de sangre y llenos de, 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 de pus, y a esos eran los que se denominaban trapos de inmundicia. Y con eso lo compara la palabra de Dios, con eso compara el pecado que hay en el hombre. Pero no solamente la Biblia describe al pecado de esa forma, sino que también lo relaciona con la desnudez. La desnudez, lo que ocurrió en Génesis, en el capítulo 3 después de la caída, cuando Adán y Eva después de pecar se sintieron desnudos. En el versículo 2 de Génesis nos dice que ellos estaban desnudos pero no sentían vergüenza, pero luego del pecado su desnudez se convierte en una vergüenza y por eso ellos corren a protegerse. El pecado es como quedar desnudo ante la mirada de miles de ojos. Por eso el Señor Jesucristo en Apocalipsis 3:18, cuando se dirige a una de las iglesias, a la cual le dice de que es tibia, la llama tibia, una iglesia que se creía que estaba bien, el Señor le hace una reprensión muy fuerte. Le dice en el versículo 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. La desnudez está relacionada con el pecado, suciedad, inmundicia, desnudez. Pero ¿cómo más llama la palabra de Dios al pecado? La llama ceguera. Ceguera. El Señor Jesucristo en varias ocasiones llamó a los fariseos, a los escribas que se creían conocedores de la palabra de Dios, les dijo muchas veces de que ellos eran ciegos, y esa palabra allí no se refiere a que ellos no veían, sino a que ellos realmente ni conocían lo que era la palabra de Dios, no la conocían ni la entendían, sino que internamente, por la dureza de sus corazones, estaban enceguecidos a la verdad y guiaban, el Señor Cristo les dice que eran ciegos que guiaban a otros ciegos, pecadores guiando a otros pecadores, pero no pecadores redimidos, sino pecadores que estaban ciegos por la dureza de su corazón, ciegos por su pecado, estaban guiando a otros pecadores ciegos. Y Sofonías en el Antiguo Testamento, cuando habla acerca de al final del mundo, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 1, versículo 17, en los juicios de Dios del Señor antes de su regreso, dice, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Vemos ahí la relación de la ceguera con el pecado. Sucios, inmundicia, desnudez y ceguera. ¿Cómo más llama la palabra de Dios al pecado? ¿Cómo más la describe? Como locura. Como locura. El Salmo 85, versículo 8 nos dice, escucharé lo que habla Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura, para que no se vuelvan a la locura. Lo que es contrario a Dios es pecaminoso. Y si no estamos con Dios, estamos en el pecado y estamos como locos, como dementes. La palabra locura significa demencia, demencia. Personas que no alcanzan a coordinar sus pensamientos con sus acciones ni con sus palabras y actúan de manera demente, de una manera sin mente, fuera de la mente, fuera del pensamiento. No tienen cordura en sus acciones ni en sus palabras. Eso es una de las descripciones que el pecado, que la Biblia hace en relación del pecado. Pero hay una más, y es, digamos, la más trágica, y que la mayoría de las personas, y más en la actualidad, en lo que estamos viviendo, con la enfermedad, con estas protestas, el riesgo que siempre se corre cuando está allá afuera
el riesgo en el cual estamos ante la muerte y tememos a la muerte. Pero la pregunta aquí es, ¿tememos a la muerte y no tememos al pecado? Porque la Biblia relaciona directamente el pecado con la muerte, porque el pago del pecado es muerte. Y Efesios 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros, está hablando del Señor Jesucristo, ¿cuándo nos dio vida? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El que está en pecado está muerto. Aunque diga como el apóstol Pablo que vive, realmente está muerto. Está muerto. El pecado siempre va a estar relacionado con la muerte. Ahora, esta es la descripción que la Biblia hace del pecado: suciedad, inmundicia, desnudez, ceguera, locura, muerte. Esa es la descripción que hace. Y es una descripción no solamente muy gráfica, sino que es una descripción que cuando analizamos cada uno de esos puntos, como lo hicimos rápidamente a través de la palabra de Dios, debería generar en nosotros una gran preocupación, porque si no amamos a Dios, estamos amando al pecado y por lo tanto estamos sucios, somos inmundos, nos estamos presentando desnudos, hay ceguera en nuestras vidas, estamos locos y estamos muertos. Y eso debería llenarnos de temor, debería llenarnos de temblor, porque si no hay una concepción, si no hay un entendimiento claro de lo que el pecado es, estamos, hermanos, muertos. Más que locos, estamos muertos. La sensibilidad al pecado, entonces, ya no la tenemos. Y lo que deberíamos preguntarnos es, ¿hay una santificación inicial en nosotros? Porque está relacionada, hay una relación directa. No puede haber santificación progresiva si no hay santificación inicial, como nos lo enseñaron los pastores en las clases anteriores. Están totalmente relacionadas, la santificación inicial con la santificación progresiva. Y mayor aún, muchos anhelamos la glorificación, muchos anhelamos la santificación final, pero sin santificación inicial y sin santificación progresiva no habrá glorificación, no habrá santificación final. Y el mero hecho de ver estas descripciones, suciedad, inmundicia, desnudez, ceguera, locura, muerte, debe generar en nosotros una alerta, una preocupación hacia el pecado. Si esto no es suficiente, miremos las consecuencias que el pecado trae, algunas de las consecuencias que el pecado trajo sobre la historia de la humanidad, sobre nuestras vidas y aún en nuestro Dios Santo. Y lo primero que el pecado nos muestra es que hay una separación de Dios. Isaías en el capítulo 59, versículo 2 dice que por las iniquidades fuimos separados de Dios. Nosotros, el ser humano, fue creado para estar en comunión con Dios. Fuimos creados, es uno de los propósitos de la creación, de que Dios nos creara es para estar en comunión con Él. Pero como delante de Dios no puede haber nada inmundo, nada pecaminoso, al pecar hay una separación. Volvamos a Génesis capítulo 3, después del pecado. ¿Qué sucede después del pecado? Adán y Eva tenían una comunión con Dios en el jardín, pero después del pecado Dios los expulsa. Hay una separación a causa del pecado. Pero no solamente estamos separados de Dios a causa del pecado, sino que lleva a la muerte del Hijo de Dios. El Señor Jesucristo muere por causa del pecado, por causa no del pecado de Él, sino de nuestro pecado, de nuestro pecado. La palabra en Romanos 4:25 dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones. Y Isaías 53:5 dice que Él fue molido
por nuestros pecados. Hermanos, yo no sé si en ustedes causa lo mismo que me causó cuando estaba preparando el tema. Y de verdad que al principio hubo en mí una tristeza profunda, muy, muy profunda. El entender, el seguir entendiendo, el seguir comprendiendo, el meditar en este punto especialmente, en que mi pecado trae como consecuencia la muerte del Hijo de Dios. Es tan grande el pecado, es tan inmenso el pecado, que solo el Dios infinito podía aplacar la ira de Dios y pagar las consecuencias del pecado, de mi pecado, del pecado de cada uno de nosotros. Solo el Hijo de Dios, el Santo y Sublime, el que fue sin mancha. Esa es una de las consecuencias de nuestro pecado, la muerte de Él. ¿Y qué tipo de muerte? La muerte, una muerte atroz, la muerte más atroz que se puede aplicar a un ser humano o a un ser vivo sobre la tierra. Muerte de cruz, sacrificado en la cruz. Esas son consecuencias de nuestro pecado. Agustín de Hipona, Agustín de Hipona dijo: considera la grandeza del pecado a la luz del precio tan grande que se pagó por él. Solamente podemos tener una descripción, un concepto claro, una conciencia clara y adecuada del pecado cuando contemplamos la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no contemplamos el precio que se tuvo que pagar por nuestro pecado, nunca vamos a ver lo asqueroso, lo impactante, lo miserable, lo malo que es el pecado. Solo contemplándolo a través de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, podemos llegar a ver la dimensión de nuestro pecado. Considera la grandeza del pecado a la luz del precio tan grande que se pagó por él. Pero hay más consecuencias. El pecado manchó o dañó o deterioró la imagen de Dios en el hombre. La imagen que portaba cada hombre, que porta cada hombre, cada mujer, cada ser humano creado, nacido sobre la faz de la tierra en toda la historia de la humanidad, esa imagen divina de nuestro Dios santo, por causa del pecado, fue dañada, fue deteriorada, fue totalmente tergiversada. Aún tenemos la imagen de Dios, aún el hombre, aún en su estado de decadencia, aún el hombre en su estado sucio y de inmundicia, porta la imagen de Dios, pero no la porta de manera gloriosa, sino que la porta de una manera totalmente tergiversada, totalmente deteriorada, sucia. Y hermanos, aquí también es bueno reflexionar en la imagen de Dios, en la imagen del Santo. Una imagen perfecta, porque Dios es perfecto, empañada por el pecado. Dios, el soberano, su imagen que fue puesta en cada una de sus criaturas por causa del pecado, es dañada. Hermanos, el pecado es algo delicado, el pecado es algo muy, muy grave. Romanos 1:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Y aunque algunas personas interpretan este texto como que el ser humano no puede regresar
en sus fuerzas a la gloria de Dios. Y eso es una verdad, eso es cierto. Ningún ser humano en sus propias fuerzas puede entrar a la presencia ni contemplar la gloria de Dios. Lo que Pablo quería decir, o lo que Pablo quiere decir a través del el Espíritu Santo obrando en las palabras de Pablo, este destituido significa de que el hombre pierde la gloria, la gloriosa imagen de Dios que tenía. El hombre estaba instituido, una institución como creación de Dios que portaba la imagen de Dios. Y por causa del pecado, ya el hombre no ocupa ese lugar. El hombre es quitado de ese lugar, destituido de ese lugar que solamente el hombre poseía dentro de toda la creación, en un lugar de privilegio, el portar la imagen y la gloria de Dios. A través del pecado, el hombre pierde esa posición y por eso es destituido. Perdió totalmente esa posición, ese derecho que había sido dado también por gracia, esa posición que había sido dada por gracia por parte de Dios, el hombre la pierde por causa del pecado. Hay más. El pecado es el combustible del infierno, eso lo dijo un puritano. Es el pecado el que mantiene las llamas del infierno, es el pecado el azufre que enciende las llamas del infierno. Si no existiera el pecado, el infierno tampoco existiría, pero es el pecado el que mantiene esas llamas ardiendo. Hay más. Por el pecado la creación está sujeta a maldición. Las consecuencias del pecado también las recibió el resto de la creación. Y por eso ella dice la palabra de Dios que la creación misma gime anhelando el día en que todo esto termine, el día en que el Señor Jesucristo regrese y sea libertada también de esa maldición sobre la cual cayó. Y la consecuencia, el culpable, la causa primaria de esa condenación en la cual está toda la creación es el pecado del hombre, nuestro pecado. Todo pecado es un intento de deicidio. Thomas Watson lo dijo. Todo pecado es un intento de deicidio, es decir, todo pecado atenta contra la divinidad. Todo pecado es un intento de matar a Dios. Eso no se puede. Pero el hombre en su pecaminosidad, cada vez que peca, está intentando matar, asesinar a su creador. Esa es la reflexión a la cual llegó Thomas Watson, otro puritano. Si esto no es suficiente, mis hermanos, comparemos el pecado con lo que nosotros consideramos que es malo. Por ejemplo, el sufrimiento. El sufrimiento frente al pecado realmente es insignificante. Cuando nosotros sufrimos y creemos que eso es malo, es mayor y mucho más grande la descripción del pecado. Hay sufrimientos a causa del pecado, sí, pero el sufrimiento como tal muchas veces lo que busca es mostrarnos el pecado que aún nosotros no hemos podido vislumbrar o no hemos podido darle una descripción correcta porque tenemos ceguera, porque hemos endurecido nuestro corazón o porque simplemente negamos a Dios. El sufrimiento no es tan malo como realmente pareciera cuando lo ponemos cara a cara con el pecado. ¿Con qué más lo podemos comparar? Con Satanás. Y aún el pecado es mucho más grande que Satanás. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque Satanás fue creado por Dios. Un ser que cayó, pecó contra Dios, pero la creación original es de Dios. Pero el pecado no lo creó Dios. El pecado es un hijo de Satanás. El pecado es el resultado de Satanás. Y ese resultado de Satanás es mucho más grande, mucho más malo que el mismo Satanás. Comparémoslo con el infierno. Aún el infierno es mucho menor a lo que es el pecado.
porque el infierno también fue creado por Dios y es el lugar donde estarán todos aquellos que lo rechazan. Es el lugar donde estarán todos aquellos que siguen contemplando el pecado y buscan deleitarse en él más que en Dios. Hermanos, yo espero que con esta descripción del pecado, nuestras mentes, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestras palabras, tomen un tinte diferente a partir de hoy, porque necesitamos urgentemente desarrollar una sensibilidad adecuada frente al pecado. No podemos seguir siendo insensibles ante el pecado, aún el pecado remanente que hay en nosotros. Entonces, ¿cómo desarrollar una sensibilidad adecuada frente al pecado? Primero, entendiendo lo que acabamos de ver, todo lo que acabamos de ver, teniendo una descripción correcta del pecado, cómo la Biblia describe el pecado, cuáles son sus consecuencias y cómo comparándolo con cualquier otra cosa mala, el pecado es lo más malo y lo más horrendo sobre la faz del universo. 4 puntos sencillos para desarrollar una sensibilidad adecuada frente al pecado. Lo primero es una meditación constante en la cruz de Cristo. Meditar en la cruz de Cristo nos llevará a ser sensibles. Recuerden la frase de Agustín. Esa es la revisar y entender el pecado solamente lo podemos ver en su mayor grandeza, en su magnitud, en su mayor exponencial, cuando contemplamos la cruz donde murió nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, su sangre preciosa derramada. Contemplar todo ello nos va a permitir desarrollar una sensibilidad adecuada frente al pecado. En segundo lugar, esforzándonos por caminar cerca de Dios. Primera de Juan 1, 5 al 9 dice que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla, no hay tinieblas en Él, no hay ninguna tiniebla en el Señor. En Dios no hay tiniebla, Él es luz. Y cuando yo me expongo a la luz, mi pecado es más evidente. Mi pecado es más evidente. Los puritanos en el siglo XVII hacían eso. Ellos meditaban constantemente en la palabra de Dios, en la obra perfecta y expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Y eso los llevaba constantemente a ver el resplandor de su luz que reflejaba la pecaminosidad que aún en ellos había. Y por eso el deseo de cada día santificarse. Allí mismo en Primera de Juan, el apóstol dice de que si andamos en luz, no podemos andar en pecado. Eso es algo totalmente incoherente. Si yo amo la luz, yo no puedo estar en el pecado. Si yo contemplo la luz de mi Señor, no puedo contemplar el pecado. Estar cerca, buscar caminar cada día más cerca de Dios, va a llevarme a desarrollar una sensibilidad adecuada del pecado. En tercer lugar, meditar constantemente en la ley de Dios, pero de una manera correcta, no como lo hizo Pablo antes de ser regenerado, no de una manera religiosa ni de una manera legalista, sino de una manera adecuada. Y como lo vamos a ver mañana en la predicación, si el Señor nos lo permite, aplicando el verdadero propósito de la ley en nosotros, viendo la ley y sus consecuencias en nuestras vidas, que evidencian el pecado en nosotros. Hay que meditar constantemente en la ley de Dios. Y por último, hacer una práctica regular de un autoexamen que nos debe llevar a un arrepentimiento sincero. Y no es que debemos estar paranoicos, caminando por todos lados, pensando que cualquier palabra, cualquier ropa, cualquier actividad que realicemos es pecaminosa, porque hay actividades que no son pecaminosas en sí. No es entrar en una paranoia, sino a través del poder del Espíritu Santo, revisarnos, hacer un autoexamen para que el Señor, como dice el salmista, examine nuestros corazones, sondee nuestros corazones y nos evidencie esos pecados
ocultos que hay en nuestros corazones para llevarlos a un verdadero arrepentimiento. Thomas Watson, vuelvo y repito, vuelvo y menciono y cito a Thomas Watson, tiene esta frase espectacular acerca del arrepentimiento. Dice: el arrepentimiento es una medicina espiritual compuesta por 6 ingredientes especiales: reconocimiento de pecado, dolor por el pecado, confesión de pecado, vergüenza por el pecado, odio por el pecado y abandono del pecado. 6 ingredientes que deben estar en nuestro arrepentimiento: reconocimiento, dolor, confesión, vergüenza, odio y abandono del pecado. Finalmente, mis hermanos, hay unas advertencias para nosotros. Lo primero es que el pecado en el creyente es peor que en el impío, porque nosotros tenemos la santificación inicial. Nosotros fuimos libertados, ya nosotros no somos esclavos del pecado. Y cuando pecamos, pecamos de una manera que ofende mayormente a Cristo. La obra de Cristo, le estamos diciendo, no es eficiente ni eficaz en mi vida. La libertad que me diste del pecado, la libertad que me diste frente al pecado, no la reconozco. Actuaríamos como el pueblo judío cuando fue libertado de Egipto y cuando estaban en prueba en el desierto, anhelando volver a Egipto, anhelando volver al pecado. Sería el creyente cuando peca. Por eso el pecado es peor frente al impío. El pecado en el creyente deshonra mucho más a Dios que el mismo pecado del impío, porque muchas personas ven el testimonio de nosotros que profesamos ser cristianos, que profesamos fe en Cristo, que enseñamos, predicamos y decimos y hablamos de Cristo, pero cuando nos ven pecando, el impío, el que no conoce de Cristo, inmediatamente va a endurecer su corazón y va a cuestionar no nuestro actuar, sino al que ha obrado en nuestras vidas. Por eso trae mucha más deshonra a Dios que el mismo pecado del impío. El pecado en el creyente es una señal que se arrepiente de su arrepentimiento. Esto parecería una redundancia, pero al pecar un creyente, le está diciendo: Señor, cuando yo me arrepentí, cuando tú me diste la capacidad de arrepentirme, de buscar tu justicia, de la fe en Cristo, ahora me arrepiento de que me hayas salvado, de que me hayas justificado, de que me hayas regenerado, y prefiero volver a comer con los cerdos, a revolcarme en mi pecado, que a caminar en santidad, buscando cada día más de tu presencia. Esas advertencias, hermanos, debemos tenerlas siempre presentes en nuestra mente. Pero antes de terminar, quiero dar unas notas de equilibrio. Y es que no debemos mirar el pecado sin dejar de mirar a Cristo, mis hermanos. Hemos hablado mucho acerca del pecado y espero de que el Señor, el Espíritu Santo, les haya mostrado lo que a mí me mostró, de lo horrible que es el pecado, de lo horrible que aún es el pecado remanente que hay en mi corazón. Pero eso tenemos que llevarlo a un equilibrio. Y debemos siempre, cada vez que miramos el pecado, mirar a Cristo. Pues Cristo es la solución absoluta de la excesiva pecaminosidad del pecado. Solo en Cristo hay solución a esa horrenda situación en la que el hombre se encuentra. Solo Cristo y nada más que Cristo. William Bridges dijo en su sermón: no permitas que el sentido de pecado apague tu gozo por el perdón, y no permitas que tu gozo por el perdón oscurezca tu visión por el pecado. Oremos. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Gracias por tu palabra. Y anhelamos, Señor, profundamente ser santos como tú eres santo. Pero ayúdanos, Padre,
Ayúdanos porque aún somos muy, muy débiles. Ayúdanos a tener una descripción, un entendimiento correcto del pecado. Pero no nos permitas, Señor, no permitas, Señor, que nunca nos despeguemos de la justicia que tú nos has dado por tu gracia. Descansar en los méritos de nuestro Señor Jesucristo para seguir avanzando en este proceso, que aunque a veces duele, sabemos y entendemos que al final tendremos el mayor gozo. Estar a tu lado, disfrutar de tu gloria, disfrutar de tu santidad por toda la eternidad, sin ningún remanente de este horrendo pecado, ni en nuestras vidas, ni en nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.